Muy buenas noches, amados hermanos, el Señor les bendiga. Sean todos bienvenidos nuevamente a esta nueva celebración. Hoy miércoles estamos gozosos de encontrarnos nuevamente a través de estos medios virtuales y poder llegar a tantas familias, a tantas personas como Dios nos está permitiendo en este tiempo llegar. Le damos una bienvenida especial a nuestra amada iglesia Asamblea de Dios aquí en Armenia del barrio La Fachada. Igualmente a nuestros amigos que se conectan desde otros lugares de Colombia, desde otros lugares del mundo. Estamos todos unidos en el mismo espíritu para darle la gloria y la honra a Jesucristo en esta noche. Vamos a iniciar leyendo la palabra del Señor y le quiero invitar que vayamos al Salmo número 40. Dice la palabra del Señor, lo voy a leer en la versión NTV. Con paciencia esperé que el Señor me ayudara y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Me sacó del pozo de desesperación, del lodo y del fango. Puso mis pies sobre suelo firme y a medida que yo caminaba me estabilizó. Me dio un canto nuevo para entonar, un himno de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán lo que Él hizo y quedarán asombrados. Pondrán su confianza en el Señor. ¡Ah! ¡Qué alegría para los que confían en el Señor! Los que no confían en los orgullosos ni en aquellos que rinden culto a ídolos. Oh Señor mío, has realizado muchas maravillas a nuestro favor. Son tantos tus planes para nosotros que resulta imposible enumerarlos. No hay nadie como tú. Si tratara de mencionar todas tus obras maravillosas, no terminaría jamás. Hermosa la manera como el salmista se expresa del Rey en esta noche. Tenemos mucho que agradecer al Señor. Entonar cánticos de alabanza es una manera muy hermosa de agradecer y de adorar al Señor y de decirle: Señor, gracias. Has sido tan bueno, has sido tan fiel en este tiempo, Señor. Nos has ayudado de una manera tan increíble a pasar estos tiempos difíciles. Pero la mano del Señor ha estado allí. Dice el salmista: no me cansaría de contar todas tus maravillas. Son demasiadas todas las que hace el Señor, porque Él tiene control de toda su creación, porque Él es Dios todopoderoso y tiene control de toda la situación que estamos viviendo en este tiempo y en todos los tiempos. Así es que yo le invito que esta noche, con mucha alegría, usted pueda estar allí desde su casa, pueda entonar cánticos al Señor en esta noche, adorarle, exaltarle y agradecerle sus bondades y su fidelidad. Bueno es el Señor, así es que le invito para que esta noche usted y yo cantemos, adoremos al Señor y lo hagamos con mucha gratitud, porque su fidelidad siempre ha estado con nosotros y nuestra confianza, como dice el salmista, está solo en Él. Así es que le invito para que adoremos al Señor en este momento. Cordero inmolado, eres Señor.
Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Hasta que encontré una luz, fue tu luz, oh Jesús. En la cruz, en ella encontré a Jesús, me diste tu vida, yo volví a nacer y ahora yo te cantaré mientras viva, te cantaré hasta mi último suspiro, te alabaré, eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. Mientras viva, te cantaré hasta mi último suspiro.
Qué alegría entonar cánticos a nuestro Rey amado, qué alegría cantarle al Señor y saber que los cánticos que hemos entonado en este momento llegan delante de su presencia con olor fragante, con aroma de adoración, de un hijo que está agradecido con el Señor. Dice la palabra del Señor continuando allí en ese Salmo 40 que comenzamos a leer, pero vamos a mirar ahora desde el versículo 16. Dice la palabra del Señor: pero que todos los que te buscan se alegren y se gocen en ti, que los que aman tu salvación griten una y otra vez: el Señor es grande. En cuanto a mí, pobre y necesitado, que el Señor me tenga en sus pensamientos. Tú eres mi ayudador, mi salvador, oh Dios mío, no te demores. Y pensando en este tiempo, en la manera como Dios nos ha mostrado su fidelidad, cómo el Señor nos ha sostenido. Teníamos muchos temores cuando comenzamos este tiempo de la pandemia, temores por todas las responsabilidades económicas, pero hemos visto día tras día que aún sin nosotros estar en las actividades tan esforzadas que hacíamos en otros tiempos o devengando el sustento por nuestras propias manos, ha llegado la provisión del Señor. Y Él ha sido misericordioso, y si nos ha permitido trabajar, también ha sido su misericordia para seguir recibiendo el sustento para nuestra vida y nuestras familias, porque todo viene del Señor. Y la palabra del Señor dice que Él es bueno y siempre su misericordia es para quienes confían en Él. Sigamos confiando en el Señor, que es la invitación en esta noche a través del Salmo 40. Lo dice su palabra, lo vamos a creer. Quiero invitarle, ahora vamos a continuar con una clase muy especial del equipo de Generación Kids. Es el tiempo especial para nuestros niños, los amamos y queremos que ellos reciban estas enseñanzas. Y luego viene una predicación preciosa a través de nuestro pastor José Rubiel. Allí vamos a estar atendiendo la palabra, el llamado del Señor en esta noche. Le invito para que estemos atentos porque Dios va a continuar hablándonos a través de la clase de los niños, pero también a través de la predicación de su palabra. Dios les bendiga. Hola niños, esperamos que estén todos muy bien. Bienvenidos una vez más a una clase de miércoles. Hemos visto temas muy especiales con los cuales hemos aprendido muchísimo y hoy les vamos a dar un tema nuevo que se llama cambio de vida. Entonces no se muevan. Quiero que todos miren este corazón. Este corazón con toda la basura que tiene ahí me va a ayudar para explicarles una historia. En clases anteriores yo les conté algo sobre la historia de Zaqueo, que era un hombre muy pequeñito y que tenía una profesión que era cobrador de impuestos. Él a veces decía que las personas tenían que pagarle más para quedarse con el resto del dinero, entonces él no tenía un corazón honesto. Por eso se parece al corazón que les conté ahorita. Luego él se dio cuenta que Jesús iba a pasar por su ciudad, entonces lo que él hizo, él por ser tan pequeñito, las personas no lo dejaban ver, entonces él se subió en un árbol y pudo verlo. Jesús se dio cuenta de eso y le dijo que iba a ir a su casa. Cuando Jesús llegó a la casa de Zaqueo, algo pasó en su corazón, porque él dijo que a todas las personas a las que les había robado, él les iba a devolver y les iba a devolver mucho más de lo que les había quitado. Y también dijo que iba a dar parte de su dinero para ayudar a los pobres. Esta historia nos muestra un gran ejemplo de lo que pasa en la vida de una persona cuando se encuentra con Jesús. Hay un cambio muy importante. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Lo único que Zaqueo necesitaba para recibir la salvación era primero reconocer todos sus pecados y segundo aceptar la necesidad que tenía de Jesús. Él hizo todo eso y de repente algo pasó. Las cosas negativas del corazón de Zaqueo fueron empezadas a quitar una a una. Todo lo que no le agradaba a Jesús, al Señor, fueron quitadas de su corazón. La seguridad de la salvación es el sentimiento de certeza que hay en nuestro corazón, que cuando recibimos a Jesús, cuando recibimos su perdón, tenemos la certeza de que podemos acercarnos a Dios confiadamente y de que también podemos ir al cielo. Lo práctico que vamos a hacer para esta clase es que vamos a hacer un banderín como estos y vamos a escribir este mensaje: Jesús cambió mi vida. Yo siempre
casi siempre hago que hagamos tareas y cosas que nos recuerden algo sobre el Señor. Y teniendo esto en nuestro cuarto nos va a ayudar a mantener el agradecimiento que nosotros tenemos de que reconocemos que gracias a Él es que ahora nosotros somos personas nuevas y que Él ha cambiado nuestras vidas y que Él fue el único con el poder de quitar todas las cosas desagradables de nosotros y todo el pecado y la maldad. Entonces vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias por esta clase. Gracias por recordarnos tu gran amor por nosotros. Gracias por el cambio que trajiste a nuestras vidas. También gracias por limpiar nuestros corazones. Gracias porque has venido obrando, Señor, desde que nos hemos encontrado contigo y ha sido una bendición y un regalo. Te pedimos que por favor podamos tener siempre un corazón dispuesto para que tú sigas obrando, Señor, y ayudándonos a ser más como tú. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, niños, eso fue todo por la clase de hoy. Esperamos que hayan aprendido mucho y Dios los bendiga. Adiós. Dios les bendiga, amados hermanos. Qué alegría volver a estar con ustedes un miércoles más para adorar al Señor y para juntos estar reunidos para escuchar su palabra, para recibir la instrucción del Señor. Vamos a orar en esta noche que el Señor con su Santo Espíritu nos pueda enseñar, nos pueda alentar, nos pueda fortalecer y que nos ayude a seguir este camino de la fe. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret te damos gracias en esta noche, precioso Dios, por esa oportunidad tan hermosa que nos das de podernos reunir, Señor, de podernos contactar a través de estos medios. Te ruego, Señor, la presencia, el derramamiento de tu Santo Espíritu sobre cada vida, sobre cada familia que está allí, Señor, dispuesta y con hambre y sed de tu palabra, para que ella, Señor, sea llenando su vida, llenándoles de gozo, de alegría y de paz. Señor, fortalece la fe de cada uno de mis hermanos, que hoy tu palabra, Señor, traiga aliento y que traiga nuevas fuerzas, que nos desafíe, Señor, a vivir una vida santa en medio de un mundo perverso y maligno. Señor, gracias por tu palabra en esta noche. En el nombre de Jesús de Nazaret, amén y amén. ¿Eres un hombre o una mujer de fe? ¿Por qué te lo pregunto? Porque la fe se evidencia en nuestros afectos, en nuestros gustos, en nuestras palabras, evidenciamos la fe, en nuestros comportamientos, en nuestros pensamientos, en la manera de tratar a otros, también evidenciamos nuestra fe. Y la fe se demuestra. En otras palabras, como nos comportemos, estamos evidenciando, demostrando cuál fe es la que tenemos. Y quiero empezar una serie de predicaciones que tiene que ver con la fe. Y hoy quiero que miremos por lo menos 3 acciones de un hombre que demostró su verdadera fe en el Señor. Vaya conmigo por favor a Hebreos capítulo 11, versículo 7. Dice la palabra del Señor: por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvaría, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por fe. El escritor a los Hebreos está redactando esta carta a sus destinatarios para animarlos en la fe, para animarlos en la vida cristiana, pero también para demostrarle por las Escrituras que Jesucristo es superior a todas las cosas del Antiguo Testamento. Es decir, el Antiguo Testamento era sombra de lo que había de venir. Entonces Jesús es superior a la ley, superior a Moisés, superior a Abraham, superior al sacerdocio de Aarón, superior a todo. Y allí es donde se centra nuestra fe. La fe en el Señor Jesucristo es suficiente para salvarnos y para ayudarnos a salir adelante en medio de este mundo que está muy trastornado, muy lleno de pecado, muy lleno de maldad, pero que aún en medio de él podemos caminar adorando, bendiciendo y agradando a nuestro precioso Dios y Salvador. Y el apóstol o el escritor de este libro está hablando a este grupo de personas y los está animando a la fe. El capítulo 10
está hablando de cómo ellos han perdido sus posesiones, han sido perseguidos, han estado ayudando a otras personas, de todos los padecimientos que han estado viviendo, experimentando. Y en el capítulo 11 entonces ya les está hablando de los héroes de la fe o de los ejemplos de la fe del Antiguo Testamento que fueron salvados por la fe y no por las obras ni por la ley, sino por la fe en el Señor Jesús. Y en el capítulo 11 entonces habla de diferentes personajes. Y yo quiero hoy colocar en su corazón para que usted considere la vida de Noé. Y dice en el versículo 7 de este pasaje que Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que no se veían, entonces con temor preparó el arca en el que él y su familia se salvaría. Y por esa obediencia, por esa conducta, dice que él condenó al mundo, pero al mismo tiempo recibió la recompensa y las bendiciones de Dios. Y para poder mirar esta historia de Noé, pues tenemos que ir también al Antiguo Testamento, a Génesis capítulo 6. Pero entonces miremos por lo menos estas tres acciones que Noé pudo manifestar como evidencia de la fe en Dios. Y la primera acción que él hace es que él caminó con Dios, o él le creyó a Dios. Y dice la Biblia acá en el versículo 7, por la fe Noé cuando fue advertido por Dios. Esa frase fue advertido por Dios muestra a un Dios y a un Noé que tenían comunión, que se conocían, que hablaban. Y vamos a mirar entonces en Génesis capítulo 6 algunos de los aspectos de la vida de Noé, porque es muy importante que los podamos mirar para que podamos entender también la magnitud de la fe de este hombre en medio del pueblo en el cual vivía. Vaya conmigo por favor a Génesis capítulo 6. Mire lo que dice el título de este capítulo, dice la maldad de los seres humanos. Y a partir del versículo 5 dice, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo el designio de los pensamientos de su corazón era solo de continuo el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Por eso dijo Jehová, borraré de la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y dice más adelante en la palabra del Señor, dice, estos son los descendientes de Noé. Noé, hombre justo, era perfecto entre los hombres de su tiempo. Caminó Noé con Dios y engendró Noé 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Y la tierra se corrompió delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra y vio que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y yo los destruiré con la tierra. Allí estamos viendo por lo menos el contexto donde vivió Noé. Y dice la palabra del Señor que en los tiempos de Noé la tierra estaba corrompida, estaba llena de maldad. Y dice uno de los comentaristas de este pasaje que en el tiempo de Noé ocurrieron 2 inundaciones, 2 tragedias. Una fue la del diluvio, pero la otra fue una inundación de maldad que produjo que viniera luego el diluvio como consecuencias del pecado y de la maldad que habían cometido los seres humanos. El Señor le había dicho a Adán y Eva que se multiplicaran, y la tierra se fue multiplicando. Vino 2 sendas más o menos de los hijos de Adán, de Set y de Caín. Y en medio de ese trasegar y de avanzar la tierra, pues como que la gente se fue olvidando del Señor. Y llegó un momento donde solamente Noé y su familia eran personas que buscaban sinceramente a Dios. De resto, toda la tierra estaba corrupta, toda la tierra era de continuo hacer el mal,
Toda la tierra iba en pos de su malvado corazón, como dice más adelante Jeremías. Y ese fue el ambiente en el cual vivió Noé. No fue fácil para él. Yo me imagino él aguantando la presión de tanta maldad, de tanto libertinaje, de tantas cosas que desagradan a Dios, y él viviendo una vida que agrada al Señor. Y así nos toca vivir en este mundo, amados hermanos y amigos. Así nos toca vivir en este mundo lleno de libertinaje. Yo recuerdo ya hace unos meses atrás, cuando empezamos la pandemia, cuánta gente buscó a Dios con temor, buscó a Dios con miedo, buscó a Dios porque pensaban que tal vez era el fin del mundo, que ya se iban a acabar las cosas y una serie de cosas, y eso hizo que las personas corrieran a Dios. Pero con el tiempo que nos vamos adaptando a vivir en medio de esto, cuando ya está dando libertad a volver a las actividades normales, pues la gente también está volviendo a la normalidad que antes tenía, y esa normalidad era una normalidad corrupta, perversa, porque olvidan a Dios rápidamente. Y yo me pregunto hoy, ¿cuántas personas se están alejando nuevamente del Señor? ¿Cuántas aún dentro de la pandemia, aún en medio de este audífono, mejor este megáfono del Señor llamando al arrepentimiento, no lo hicieron y siguieron en sus cosas? Cuando uno se da cuenta a través de las noticias, de la televisión, cuántas personas se han expuesto al contagio del COVID-19 solo por estar en fiestas, por estar en tragos y en cosas, uno se da cuenta que el corazón del hombre es altamente corrupto y no mide las consecuencias de sus acciones. La gente es corrupta no solo porque hace lo malo, sino que es corrupta porque no quiere buscar al Dios que le ama, que le ha creado, que le ha salvado, que le quiere reconciliar con Él, y mejor lo dejan de lado y siguen tras los caminos, como ya lo dije, de su malvado corazón. Hoy hay muchas personas que no solamente están alejadas de Dios porque no lo conocen, sino que también hay otras personas que, conociendo a Dios, también están viviendo como el mundo vive. Casi que diríamos que hay dos clases de ateos: los que dicen que no creen en Dios y los que dicen que creyendo en Dios se comportan como si Dios no existiera. Y cada pecado, cada mala acción, cada rechazo al Señor, cada indiferencia a Él es una bofetada a su rostro de santidad y de amor. Y todo eso, dice la Biblia, que le duele a Dios en el corazón. La Biblia dice que Dios se arrepintió de haber creado al hombre. No es que Dios haga una cosa y luego se arrepienta de hacerla, sino que ese arrepentirse le duele a sus hijos, que Él los quiere tener cerca a Él y quiere tenerlos en obediencia. Le duele que ellos sigan en rebeldía, que ellos sigan sus propios caminos. Pero en medio de ese mundo tan terrible, tan corrupto, en medio de ese mundo que olvidó a Dios, olvidó a su Creador, allí estaba Noé, un hombre justo, un hombre que buscaba a Dios, un hombre que tenía comunión con Dios, y que la Biblia dice que él caminaba con Dios, caminó Noé con Dios. Y cuando esa expresión aparece en la Biblia, nosotros entendemos que Noé tenía comunión con Dios, que Noé amaba al Señor, que Noé entendió los propósitos para el cual Dios le había creado, y uno de ellos era para adorarlo. Hoy la gente está adorando las fiestas, las modas, el libertinaje, la libertad sexual, las drogas, el trago, está por otros caminos que no son los del Señor. Y tristemente pueden haber personas que van a la iglesia, pero que también están en los mismos caminos de las personas que no tienen temor de Dios ni que aman sinceramente al Señor. Pero, amado hermano y amigo, yo le animo a usted a que, aun cuando haya un mundo terrible, aun cuando haya un mundo que nos presione a caminar en sus caminos, a poder recibir esos antivalores que ofenden a Dios, que entristecen a Dios, nosotros nos mantengamos firmes como se mantuvo Noé.
y es que es en medio de esas situaciones adversas, en medio de esos momentos de debilidad, es que demostramos en quién creemos y a quién servimos y de quién somos. Noé caminó con Dios en medio de un mundo perverso. Usted y yo vamos a caminar en medio de este mundo de la mano del Señor. Pero Noé no solamente caminó con el Señor, sino que también él le creyó a Dios. Le creyó a Dios. Y mire lo que dice la Escritura allí en el versículo 6 de Hebreos 11. Hebreos 7, perdón, dice, versículo 7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca. Aquí dice la Escritura que Noé fue advertido por Dios de cosas que aún no se conocían, que no se sabían, que no habían ocurrido antes. Y dice la palabra que él con temor preparó el arca, le hizo caso al Señor. Él fue advertido de cosas que todavía no se veían. Y la verdad, amados hermanos, es que Dios va a revelar sus secretos y sus planes a aquellos que tengan comunión con Él. Por eso hoy el mundo está inadvertido. No sabe lo que va a ocurrir más adelante, pero nosotros sí sabemos y lo creemos. Aquí dice la Biblia que el Señor le dijo a Noé lo que iba a ocurrir, que iba a venir un diluvio, que él se iba a salvar, que debía ser un arca, pero para ese tiempo no había llovido sobre la tierra. Iba a ser un arca en medio de un lugar seco, ni siquiera era cerca al mar, pero con todo y eso Noé le creyó al Señor. El Señor le advirtió de cosas, del peligro que venía, y Noé hizo caso. Noé puso en alto valor las palabras del Señor. Hoy por la palabra sabemos que pronto va a venir el Señor por su iglesia, que pronto va a ocurrir el arrebatamiento, donde el Señor vendrá por la iglesia y nosotros seremos arrebatados, lo que se llama el rapto. Nosotros sabemos que después del rapto va a venir la tribulación y la gran tribulación. Nosotros sabemos también que después de eso ya va a venir un tiempo que se llama el milenio, que más adelante vienen unas guerras espirituales, que más adelante viene el juicio de Dios o el juicio del gran trono blanco, y que después a las personas, de acuerdo a si creyeron o no en Cristo Jesús, van a ser enviadas al infierno. Y la Biblia habla del infierno y habla del cielo. Esas son cosas que todavía no han ocurrido, pero la Biblia nos ha advertido de lo que viene. Igual que Noé, nunca había llovido, pero él le creyó al Señor acerca de las cosas que veían, de que él le advertía, y eso se llama fe. Y yo quiero preguntarle a usted, amado hermano, ¿usted cree a lo que dice el Señor en su palabra? ¿Usted cree en esos acontecimientos finales que vienen? Porque si usted y yo creemos, entonces tenemos que vivir de una manera diferente. Si usted y yo creemos en los cielos nuevos y en la tierra nueva, debemos prepararnos para la eternidad. Si usted y yo creemos en ese Dios santo que va a recompensar a los que vivimos para su gloria, entonces debemos menospreciar las cosas del mundo y enfocarnos en lo que es verdadero, el cual es nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Noé dice que se preparó. Y yo le pregunto, mi amado hermano y amigo, ¿usted se está preparando? ¿Usted está siendo advertido por Dios de las cosas que vienen? Por ejemplo, a mí me preocupa mucho hoy, ya no tanto el mundo, los que no conocen al Señor. Ellos me preocupan, pero me preocupa mucho más la iglesia, los que ya conocen de Dios, los que han conocido la palabra, a los que Dios les ha advertido acerca del peligro de enfriarnos espiritualmente o de alejarnos del Señor o de descarriarnos o de apostatar de la fe. Hay personas que están dejando la centralidad del evangelio y están volviendo a otra clase de sectas que tienen que ver con la ley y que no está enfocada ni centrada en la gracia, la cual la da nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Hay personas que están en la iglesia pero están viviendo una vida libertina. Yo me pregunto
pregunto cuántos en estos días que pasaron de festejar el Día del Padre o de la Madre empezaron a tomar tragos sabiendo que la Biblia habla de que los borrachos no heredarán el reino de Dios, de que estamos dando mal testimonio a nuestro Señor Jesucristo, que estamos pisoteando su sangre, que estamos dando un mal testimonio al mundo y las cosas las hacen como si no fuera a pasar nada. Y lo mismo estaba pasando con este pueblo en el tiempo de Noé. Ellos se acostumbraron a hacer tanta maldad y tal vez tenían un conocimiento de Dios, pero no vivían para la gloria de Dios. Y déjeme decirle algo, amado hermano y amigo. Noé vivió 950 años. Cuando el Señor le dijo a él que empezara a preparar el arca se demoró 120 años para fabricarla completamente, para construirla. Es decir, el Señor en su paciencia le dio 120 años más a las personas para que se pudieran arrepentir de sus pecados y pudieran buscar de Dios como lo estaba haciendo Noé. Hoy mucha gente, muchos cristianos, yo no sé si decirles cristianos realmente, pero muchas personas que están asistiendo a las iglesias, que levantan las manos, que adoran, que leen la Biblia, que oran, están viviendo una vida de inmoralidad, una vida de pecado, una doble vida. Y ellos parece que no se percataran de lo que están acumulando el juicio para sí mismos. No se dan cuenta que se están acercando al castigo del Señor. Y en vez de ver este tiempo donde todavía Dios no los ha llamado a su presencia como un tiempo de gracia, un tiempo de arrepentimiento, un tiempo de buscar de Él, de volver a sus pies, antes se están empecinando en seguir haciendo la maldad porque parece ser que entre más pequen como que no va a pasar nada. Y así estaba pasando en el tiempo de Noé. Toda la gente andaba de un lado para otro en fiestas, en parrandas, en libertinaje, en una vida normal. Pero de repente llegó el diluvio. Y así va a pasar con muchas personas. De hecho, el Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 24, versículos 36 al 42 más o menos, Él dice allí, cuando le preguntan que cómo va a ser la venida o su segunda venida, y entonces Él dice que va a ser como en los días de Noé. El mundo lleno de pecado, lleno de corrupción, andando tras la maldad, pero en medio de ese mundo, hermano, va a haber personas como usted y como yo en el nombre del Señor, justos por la sangre de Cristo, amando al Señor, viviendo para su gloria, no dejándonos contaminar de la cultura ni de los antivalores y predicando a Cristo con nuestras palabras, pero también con nuestra vida. Usted y yo, hermano, debemos mostrar que le creemos a Dios, no solamente que creemos en Dios. Hoy mucha gente cree en Dios, pero no le cree a Dios. Creen en Dios porque dicen hay un ser supremo, pero no le creen a lo que Dios les ha dicho, que se arrepientan, que lo busquen, que dejen sus malos caminos. Le voy a dejar algo en su corazón que a mí me ha aterrado al hacer esta corta predicación. Dice la palabra del Señor en Santiago capítulo 2, que los demonios creen que Dios es uno y tiemblan. Los demonios también creen. Y a mí me da a entender que así como los demonios, hay también unos cristianos que tienen la misma fe de los demonios. Llegan hasta ahí, creen que existe Dios, pero no le obedecen. Creen que existe Dios, pero hacen lo contrario a lo que Dios le agrada. Creen en Dios, pero ni siquiera tiemblan como tiemblan los demonios, porque por lo menos ellos saben que van a ser castigados, saben que van al juicio eterno, saben que van a una condenación eterna y tiemblan. Pero hoy hay algunos que se llaman cristianos y pecando, ni siquiera tiemblan por las consecuencias de su maldad. Por eso yo le animo a usted, amado hermano y amigo, para que se afirme en los caminos del Señor, para que viva para la gloria de Dios, para que le crea a Dios,
para que este mensaje, que puede parecer un poco duro, le pueda estremecer y le pueda afirmar en sus caminos y pueda volver a los pies de Cristo y pedirle perdón y volver a caminar con Dios como caminó Noé y viva agradándolo a Él, y aún en medio de este mundo mostrar que usted es un verdadero cristiano lavado en la sangre del Cordero. Noé no solamente caminó con Dios, él no solamente le creyó a Dios, sino que también Noé fue un hombre que obedeció a Dios. Y mire lo que dice allí en Hebreos capítulo 11, versículo 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvaría. Con temor preparó el arca. El Señor le dijo a Noé, vas a hacer un arca y la vas a hacer más o menos de 138 metros de largo, de 23 metros de ancho, de 14 metros de altura, y le dio las especificaciones correctas de qué iba a llevar el arca, de qué animales debía estar, de qué alimentos, de qué semillas, y él le dio todo un plan de trabajo, le marcó una ruta a Noé y Noé la cumplió, Noé la obedeció. Y es que la obediencia, amados hermanos, es la clave para uno vivir agradando al Señor. Muchos dicen creer, pero no obedecen. Y eso es una falsa fe, porque el que cree obedece. La obediencia es un síntoma, es una manifestación de la fe. Yo no puedo decir que creo en Dios si no le obedezco. Yo obedezco lo que creo. Y entonces ahora nos tenemos que hacer la pregunta, ¿qué estoy obedeciendo al Señor y qué no le estoy obedeciendo? En lo que le obedezco es porque le creo a Él, pero en lo que no le obedezco es porque todavía no he depositado mi confianza en el Señor. Hay personas que el Señor las llama a perdonar, pero ellas se justifican para no hacerlo. Pero el Señor dice que hay que perdonar como Él nos perdonó. La Biblia dice que debemos servir y algunos no lo hacen. La Biblia dice que debemos congregarnos, pertenecemos a la familia de la fe, nos congregamos, nos conectamos en una misma hora y por un mismo canal, si se puede decir, y algunos no lo hacen. Entonces yo me pregunto, ¿cuál es esa evidencia o esa obediencia de decir que creemos en Dios cuando estamos dejando de lado las cosas que Él nos está diciendo que hagamos, que para Él son importantes, pero tal vez para nosotros no lo son? Noé se preparó. Noé le hizo caso a Dios. Noé anduvo en obediencia a Dios, a lo que el Señor le compartía y le advertía. Y yo le animo, amado hermano y amigo, a que usted se pueda preparar. Prepárese porque el Señor viene. Prepárese porque la iglesia va a estar presente en un acontecimiento que se llama el rapto. Nosotros nos vamos para el cielo en el nombre del Señor. Y el Señor dice que nos preparemos. Usted se está preparando, amado hermano y amigo. Le animo a que lo haga, a que no lo postergue. Porque como le dijo el Señor a sus discípulos, el día y la hora nadie la va a saber, pero de cierto va a ocurrir. Y Noé se preparó. Y cada día él iba y trabajaba y tal vez la gente se burlaba de él, tal vez la gente lo rechazaba, tal vez la gente lo veía como diferente, pero él le siguió creyendo a Dios. Y la verdad es que nosotros como cristianos somos diferentes para el mundo. Si nosotros no vamos en contracorriente al mundo es porque vamos con ellos en el mismo camino. No puede ser que agradando a Dios estemos agradando al mundo, es imposible. O agradamos a Dios o agradamos al mundo. Y Noé decidió agradar al Señor y se preparó. Amado hermano y amigo, prepárese. Prepárese porque el Señor viene por su iglesia o el Señor nos manda llamar antes. Y Él ha tenido paciencia con nosotros y Él quiere que en medio de la paciencia nos arrepintamos y volvamos a sus caminos y retomemos las sendas que hemos dejado.
porque Él de cierto viene y debemos prepararnos. Hoy hay mucho cristiano descuidado. Hoy hay mucho cristiano que ha dejado su primer amor. Hoy hay mucho cristiano que solamente tiene un conocimiento, pero hace rato no tiene al Señor Jesucristo en su corazón. Hay mucho cristiano que ya no le encuentra sentido a la vida cristiana. De hecho, yo me pregunto y oraba al Señor, Señor, ojalá haya algún cristiano de esos que se han ido como atrasando en la fe, que han ido decayendo, que se han ido enfriando, que se han ido apagando, que se han ido secando espiritualmente, para que puedan escuchar esta palabra y puedan arrepentirse y volver a tus caminos. Pero tal vez hoy muchos de esos cristianos que dicen creer en el Señor, tal vez tampoco se están conectando a tantos servicios de las iglesias que estamos llevando el mensaje del Señor. Yo le animo, amado hermano, que se prepare porque el Señor tiene grandes cosas para cada uno de nosotros. Noé no solamente caminó con Dios, le creyó a Dios, sino que obedeció a Dios. Y dice la Biblia, ya para terminar, acerca de las consecuencias de Noé haber creído al Señor, de haber puesto su fe en el Señor. Pues dice la palabra del Señor que por esa fe Noé salvó a su familia, pero también por esa fe Noé condenó al mundo. Y también por esa fe Noé recibió las bendiciones de Dios. Entonces aquí vemos 3 grandes bendiciones que recibió Noé por haber puesto su fe en el Señor. Dice, su familia se salvó. Y yo quiero aclarar acá que no es porque yo crea en el Señor que mis hijos se van a salvar automáticamente. La Biblia dice que la salvación es personal, pero Noé dio tan buen testimonio a su familia que todos ellos entregaron sus vidas al Señor, creyeron en Dios, creyeron en el Mesías que habría de venir. Y por eso, por esa fe, ellos también fueron salvos. Yo espero en el Señor que usted, amado hermano y amigo, por su fe pueda impactar y pueda influenciar a su familia para que ellos se arrepientan y también obtengan la salvación que solo la puede dar nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Pero también dice la Escritura que por esa fe Noé condenó al mundo. Y uno dice, ¿cómo es posible eso? Pues es muy sencillo. Noé fue un testimonio de que Dios había hablado, de que Dios estaba advirtiendo, de que Dios estaba llamando al arrepentimiento. Y como ninguno creyó a Dios ni le creyó a Noé, luego Dios a él le da la razón de que vivió una vida como a Dios le agradaba. Nadie puede decir el tiempo de Noé, yo no sabía que había que vivir de esta manera, yo no sabía que había que creer en ti, Señor, yo no sabía que había que abandonar este mundo de pecado y entregar nuestras vidas a ti, porque el Señor les va a decir, tuvieron a Noé y les di 120 años para que se arrepintieran, para que lo escucharan. Pedro dice de Noé que él fue pregonero de justicia, o sea que él también predicó al Señor, no solamente vivió, sino que también predicó. Y por eso usted y yo en nuestra predicación podemos salvar a muchos, pero también muchos se van a condenar. Muchos se salvan si creen a lo que estamos predicando de acuerdo a la palabra del Señor, pero muchos también se van a condenar porque escuchando no creen a lo que hoy Dios está hablando. Y por esa fe Noé condenó al mundo. Pero lo otro que dice la Biblia es que él fue recompensado con las bendiciones del Señor. Y qué bonito es saber, como dice el mismo texto de Hebreos capítulo 11, que el que se acerque a Dios es necesario que crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Hermanos, la recompensa que Dios da no es comparable con todo lo que el mundo puede ofrecer, porque el Señor ofrece salvación, vida eterna, paz, gozo en el Espíritu Santo y las otras añadiduras materiales que Él nos puede dar de acuerdo a su inmensa misericordia. Yo le animo a que usted hoy haya sido desafiado y que quede desafiado a buscar de Dios,
a caminar con Dios, a evidenciar su fe. Usted que dice creer en el Señor, muéstrelo por favor a través de su vida, a través de su testimonio, a través de sus palabras, a través de sus gustos, en medio de sus amigos, mostrando a quién pertenece y mostrando quién es su Señor y su Salvador. Yo espero en el Señor, que el Señor le recompense, que vale la pena ser cristiano, que no es un sacrificio ser cristiano. El sacrificio lo hizo fue Jesús por nuestros pecados en la cruz, pero ser cristiano es un privilegio, es un honor y es una oferta gratuita que nos está dando el Señor para que disfrutemos de su presencia y de su bendición. Así que coloque su fe nuevamente en el Señor, fortalezcase en Él, camine con Él, créale a Él y obedézcale a Él, y que en medio de este caminar en la vida cristiana usted pueda vivir, experimentar y recibir las bendiciones del Señor, la salvación para usted, la salvación para su casa, que otros puedan conocer del Señor y que puedan traer bendición sobre su vida. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra. Gracias, Señor, por este hombre, Noé, que hoy nos desafía a vivir una vida que a ti te agrada, como lo hiciste tú, Señor Jesucristo, aquí en la tierra, que haciéndote hombre también agradaste al Padre y viviste una vida que nos ha dejado ejemplo para que nosotros sigamos tus pisadas. Señor, oro en el nombre de Jesús de Nazaret, que la fe de mis hermanos hoy sea fortalecida en el nombre de Cristo. Que hoy, Señor, el que ha caído sea levantado en el nombre de Jesús de Nazaret. Que renueve las fuerzas, Señor, de aquel que se ha descuidado, Señor, en tus caminos y le levantes nuevamente. Señor, que ese caminar contigo se pueda traducir en oración, en contemplación, en lectura de tu palabra, en bendecirte, en adorarte, Señor, en vivir para tu gloria, en el congregarnos como hermanos, en el conectarnos como hijos de Dios. Señor, en el nombre de Cristo, oro, Padre amado, para que cada una de las advertencias de tu palabra en nuestras vidas las recibamos, Señor, como lo hizo Noé, con temor y temblor, con profunda reverencia y respeto, Señor, y que podamos acatar cada una, Señor amado, de tus mandatos, de tus sugerencias, de tus consejos, Señor. Padre, ayuda a mis hermanos, renuévales en la fe, renuévales, Señor, en el nombre de Cristo. Oro, Señor, que los afirmes. Oro, Señor, que nos purifiques. Oro, Señor, que nos limpies de todo pecado y de toda contaminación. Oro, Señor, que renunciemos a lo oculto y vergonzoso y vivamos una vida santa para la gloria y honra de tu nombre. Espíritu Santo, solo tú nos puedes ayudar a vivir una vida que agrada a Dios. La palabra que tú inspiraste dice que nosotros fuimos sellados contigo y que tú estás trabajando en nosotros para hacernos parecer más a Cristo Jesús, y oro que esa función tuya, ese papel tuyo, esa ayuda tuya esté sobre cada uno de mis hermanos que hoy sinceramente al escuchar tu palabra, Señor amado, se hayan arrepentido. Bendíceles, Señor, renuévales, Señor, sus vidas, sus familias. Señor, afírmales en el nombre de Cristo y llénales de toda bendición espiritual y material en el nombre de Jesús de Nazaret. Amados hermanos y amigos, que Noé hoy haya desafiado nuestras vidas a vivirla, caminando con Dios, creyéndole a Dios, obedeciéndole a Dios y recibiendo las bendiciones del Señor. Un abrazo, que Dios les bendiga. Qué hermosa es la palabra del Señor, y cómo en este tiempo que estamos viviendo, donde estamos siendo retados a la fe, nos enseña a través del ejemplo de Noé, una fe inquebrantable, una fe que dio ejemplo, una fe que fue para salvación de él y de su familia. ¿Qué tal en este tiempo seguir haciendo esa manera como lo hizo Noé?
creyendo en el Señor, no desfalleciendo en ningún momento y haciendo que su palabra en este tiempo se expanda, se predique, llegue a muchos más lugares y que usted y yo tengamos el privilegio de ser los instrumentos de Dios para llevar su palabra a muchos lugares de este mundo, de estas familias, de Colombia, donde estamos nuestros alrededores. Qué bendición tu palabra, Señor. Les agradecemos, hermanos, por haber estado atentos a la transmisión de esta celebración. Nos gozamos en el Señor, cada uno allí con sus mensajes. Estamos atentos a lo que nos siguen escribiendo a través del chat y le damos gloria a Dios porque estamos unidos, orando, creyéndole al Señor que Él sigue haciendo todo lo grande y todo lo poderoso. Les recuerdo también que seguimos cada día publicando en nuestra página de Facebook la clase de los niños. También seguimos publicando el devocional de una vida con propósito. Y el próximo domingo les queremos invitar a las 9 de la mañana para estar nuevamente conectados allí en nuestra celebración dominical para darle la gloria y la honra a nuestro Rey amado Jesucristo. Dios les bendiga, hermanos.